Le fui infiel a mi esposo con el novio de mi hija. Mi vida siempre había sido un reflejo de paz y comodidad. A mis 40 años, vivía en un hogar lleno de amor y tranquilidad en Bogotá, Colombia, gracias al esfuerzo incansable de mi esposo, Lautaro, de 45 años. Él, dueño de un próspero taller de mecánica llamado El Mono, se encargaba de todas nuestras necesidades económicas, permitiéndome dedicarme por completo a nuestro hogar y mis hobbies: la lectura, las telenovelas y la cocina. Nuestra hija, Milena, una estudiante universitaria de 19 años, era nuestro orgullo y alegría. Una joven dedicada y amorosa que estudiaba ingeniería industrial en la Universidad de los Andes, una de las más prestigiosas de la ciudad. Cada mañana me despertaba agradecida por mi vida. Me levantaba temprano y mientras Lautaro se preparaba para ir al taller, yo preparaba el desayuno. Él siempre decía que no había nada mejor que comenzar el día con una de mis tortillas de queso. Luego, se iba al trabajo con una sonrisa y una promesa de regresar pronto. Una vez que Lautaro se iba, mi rutina comenzaba. Primero, hacía ejercicio en casa. Me gustaba mantenerme en forma, no solo por mi salud, sino también porque me hacía sentir bien conmigo misma. Después del ejercicio, me duchaba y me vestía con ropa cómoda pero elegante. Siempre me he sentido orgullosa de mi hogar y me gustaba mantenerlo impecable. Pasaba la mañana limpiando, organizando y asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Después del almuerzo, me dedicaba a mis hobbies. La lectura era una de mis mayores pasiones. Me perdía en las páginas de los libros, viajando a mundos lejanos y viviendo aventuras extraordinarias. También disfrutaba viendo telenovelas. Me encantaba la emoción y el drama, aunque nunca imaginé que mi propia vida se convertiría en una telenovela. Milena, nuestra hija, era mi compañera de ejercicio y aventuras culinarias. Desde pequeña le había enseñado a cocinar y ahora era una experta en preparar deliciosos platos. Cuando no estaba en la universidad, pasábamos horas en la cocina, probando nuevas recetas y riéndonos juntas. Su relación con Lautaro era también muy cercana. A menudo ayudaba a su padre con las labores contables del taller, demostrando su interés en seguir sus pasos en el negocio familiar. Un día, la tranquilidad de mi vida se vio sacudida con la llegada de Carlos, el nuevo novio de Milena. Carlos era un joven atractivo y confiado de 19 años, estudiante de arquitectura también en la Universidad de los Andes. Tenía una actitud seductora que no pasó desapercibida para mí. Desde el primer momento hubo una chispa entre nosotros, una atracción que no podía ignorar. Carlos, con su aire despreocupado y su sonrisa encantadora, despertó en mí sentimientos que hacía mucho no experimentaba. Recuerdo el primer día que Milena trajo a Carlos a casa. Estaba emocionada por presentárnoslo y yo, como madre, quería conocer al joven que había capturado el corazón de mi hija. Carlos era todo lo que Milena había descrito y más. Tenía una presencia magnética y cuando me miró, sentí un cosquilleo en el estómago que no podía explicar. Traté de apartar esos pensamientos de mi mente, recordándome a mí misma lo feliz que era con mi familia. Esa noche, después de la cena, Milena se acercó a mí mientras lavaba los platos. ¿Qué te pareció Carlos, mamá?, me preguntó, sus ojos brillando de emoción. Es un chico muy agradable, Milena. Parece ser muy atento y cariñoso contigo, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Milena sonrió. Sí, lo es. Estoy muy feliz con él. La conversación siguió un curso normal. Sin embargo, no imaginaba lo que estaba por pasar. Días después, mientras Lautaro estaba en el taller y Milena en la universidad, Carlos llegó a nuestra casa buscando a Milena.
Yo estaba terminando mi rutina de ejercicios diurna, por lo que estaba vistiendo ropa bastante cómoda, shorts ajustados y un top. Al escuchar la puerta, me pregunté quién podría ser. Me levanté algo extrañada de la curiosa visita a esa hora y me dirigí a la puerta, mirando por el ojo mágico para asegurarme de quién se trataba. Ahí estaba él, vestido con ropa de ejercicio, sudado, su camiseta pegada al cuerpo, resaltando cada músculo. Al verlo así, sentí una atracción inmediata y un deseo que no podía negar. «Hola, Sandra», dijo Carlos con una sonrisa seductora. «¿Está Milena?» «No, Carlos. Hoy tiene clases hasta tarde», respondí, tratando de mantener la compostura. «¿Quieres pasar? Puedo ofrecerte algo de beber». Carlos aceptó y entró en la casa. Mientras caminábamos a la cocina, podía sentir sus ojos lujuriosos mirando mi figura desde atrás. La sensación me estaba produciendo muchas cosas. Durante la caminata umbral a la cocina, no nos dirigimos una palabra. Tan solo caminamos a la cocina, solo hasta llegar al lavabo para servir agua. Fue que rompí el silencio. «Te ves muy bien, incluso después de hacer ejercicio», comenté, tratando de sonar casual. Carlos sonrió, acercándose un poco más. «Gracias, Sandra. Siempre he pensado que tú eres increíblemente hermosa». Sentí que me sonrojaba. «Carlos, eres un coqueto». «Solo digo la verdad», dijo él, su voz más baja y más cerca. Él solo dio un paso hacia mí, tomando mi cintura y acercándome a sí mismo con fuerza. Él era un poco más bajo que yo, pero esa sensación de ser tomada por alguien tan joven me hizo perder totalmente el control. Lo que pasó después no es apto de relatar por este medio, pero pueden hacerse una idea. Fue un encuentro urgente, lleno de deseo reprimido. Su dominio era embriagador, y por un momento me sentí completamente perdida en él. Lo que comenzó como una simple atracción se convirtió rápidamente en algo más. Empezamos a encontrarnos en secreto. Primero en nuestra propia casa cuando Lautaro no estaba, luego en el apartamento de Carlos en el barrio vecino. Afortunadamente, mi esposo me había comprado una moto hacía un tiempo, por lo que moverme no era un problema, incluso en hoteles baratos del centro. Cada encuentro estaba cargado de adrenalina y culpa. Disfrutaba de la emoción y el peligro de la infidelidad, pero al mismo tiempo me sentía cada vez más atrapada en una red de mentiras y engaños. Carlos sabía exactamente cómo hacerme sentir viva. En cada encuentro me decía cosas que nunca había escuchado antes. Me halagaba. Me hacía sentir deseada y apreciada de una manera que no había sentido en años. Con él podía ser alguien diferente, alguien libre de las responsabilidades y expectativas que venían con ser esposa y madre. «Sandra, nunca había conocido a alguien como tú», me susurró Carlos una noche mientras estábamos juntos en su apartamento. «Eres increíblemente hermosa y fuerte. Me haces sentir cosas que nunca pensé posibles». «Es una locura lo que estamos haciendo», le respondí, tratando de ocultar mi sonrisa. «Pero no puedo evitar sentirme viva contigo. Es como si hubiese redescubierto una parte de mí misma». La diferencia de edad entre nosotros era parte de lo que me atraía tanto de él. Me sentía halagada y revitalizada por su atención. Carlos representaba una juventud y libertad que había dejado atrás hace mucho tiempo. Con él podía olvidar mis responsabilidades y simplemente ser. Sin embargo, la realidad siempre encontraba la manera de infiltrarse. Cada vez que estaba con Carlos, una parte de mí se sentía culpable. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que estaba traicionando a las dos personas que más amaba en el mundo. Pero la adrenalina, la emoción de lo prohibido, me mantenía enganchada. La situación se volvió insostenible. Milena, al notar los cambios en mí y la distancia que empezaba a surgir entre nosotras, comenzó a sospechar. Un día,
Mientras estaban en la cama, Carlos dejó escapar mi nombre durante un momento de pasión con Milena. ¡Sandra!, exclamó Carlos, en medio de su intimidad con Milena. Milena se quedó helada, su mente trabajando rápidamente para procesar lo que acababa de escuchar. «Carlos, ¿por qué dijiste el nombre de mi madre?», preguntó Milena, tratando de mantener la calma. Carlos se quedó pálido, sin palabras, consciente del grave error que había cometido. La verdad salió a la luz de la manera más dolorosa. Milena, al confrontar a Carlos y ver su reacción, comenzó a atar cabos. La creciente desconfianza la llevó a vigilarme más de cerca y a descubrir pistas que confirmaron sus peores temores. Finalmente me enfrentó directamente. «Mamá, ¿qué está pasando entre tú y Carlos?», me preguntó Milena una tarde, sus ojos llenos de lágrimas y rabia. «Milena, lo siento tanto», balbuceé, incapaz de sostener su mirada. «Fue un error, un terrible error. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionar a papá y a mí de esta manera?», gritó Milena, el dolor evidente en su voz. La confrontación fue desgarradora. Milena, destrozada por la traición, se refugió en la habitación que compartía con Carlos. Lautaro, que había oído la discusión, apareció en la sala, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y dolor. «¿Es verdad, Sandra?», preguntó Lautaro, su voz temblando de emoción contenida. «¿Nos has traicionado de esta manera?». No podía negarlo. «Sí, Lautaro», susurré, las lágrimas cayendo libremente. «Lo siento tanto, no sé qué estaba pensando». La devastación en su rostro era evidente. Lautaro no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y salió de la casa, dejándome sola con mi culpa y mi arrepentimiento. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me senté en la sala, reviviendo cada momento, cada mala decisión que había tomado. Milena no salió de su habitación y el silencio en la casa era ensordecedor. Sabía que había destrozado la vida de mi familia con mis propias manos. Al día siguiente, Lautaro regresó a casa, pero solo para recoger algunas de sus pertenencias. «Me voy», dijo simplemente. «Necesito tiempo para pensar. Hablaré con un abogado sobre el divorcio». «Por favor, Lautaro», supliqué. «No me dejes. Lo siento. Sé que he cometido un error terrible, pero quiero arreglar las cosas». «No sé si hay algo que arreglar, Sandra», respondió fríamente. «Me has herido de una manera que no puedo describir, tal vez con el tiempo, pero ahora necesito estar lejos de ti». Milena, al ver a su padre empacar, decidió que también necesitaba espacio. «Voy a quedarme con una amiga por un tiempo, mamá. No puedo estar aquí ahora mismo». Y así, en un abrir y cerrar de ojos, mi hogar se vació. Me quedé sola, enfrentando las consecuencias de mis acciones. Pasaron semanas en las que la soledad y la culpa me consumieron. Decidí buscar ayuda profesional para entender por qué había destruido lo más preciado en mi vida. Fue un proceso doloroso, enfrentándome a mis propios demonios, a la insatisfacción y el aburrimiento que había permitido que se infiltraran en mi vida. Aprendí a aceptar mis errores y a trabajar en mí misma para no repetirlos. Lautaro, por su parte, se centró en el taller. Sus amigos y colegas lo apoyaron, y aunque nuestro matrimonio había terminado, su negocio seguía prosperando. Milena, después de unos meses, comenzó a hablarme de nuevo, pero la relación seguía siendo tensa y distante. Un día, después de varias sesiones de terapia, decidí que era hora de intentar reconciliarme con mi familia. Fui a la casa de Lautaro, mi antigua casa, con la esperanza de poder hablar con él y con Milena. Lautaro abrió la puerta, sorprendido de verme allí. «¿Qué quieres, Sandra?». «Solo quiero hablar», dije suavemente. «He estado yendo a terapia y estoy tratando de cambiar. Quiero pedir perdón y ver si hay alguna manera de que podamos reconstruir algo». Lautaro dudó por un momento.
Luego me dejó entrar. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde había comenzado todo el caos. Lo siento tanto, Lautaro, dije, mi voz quebrándose. Sé que te he herido de una manera indescriptible, pero te amo y extraño a nuestra familia. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para intentar arreglar esto. Lautaro suspiró profundamente. Sandra, no sé si podemos volver a ser lo que éramos, pero aprecio que estés tratando de mejorar. Tal vez con el tiempo podamos encontrar una manera de ser amigos por el bien de Milena. Milena apareció en la sala en ese momento. ¿De verdad estás tratando de cambiar, mamá?, preguntó, sus ojos llenos de dudas. Sí, Milena. Estoy haciendo todo lo posible para ser una mejor persona y para enmendar lo que he hecho. Con el tiempo, aunque nuestro matrimonio no se recuperó, Lautaro y yo logramos construir una relación de respeto mutuo. Milena y yo trabajamos en reconstruir nuestra relación y aunque no fue fácil, logramos acercarnos nuevamente. La vida nunca volvió a ser la misma, pero aprendí a vivir con las consecuencias de mis decisiones. La historia de mi caída y redención me enseñó el valor de la honestidad y la importancia de no dejar que la insatisfacción y el aburrimiento destruyan lo que es realmente valioso en la vida. Aunque nunca podré deshacer el daño que causé, cada día es una oportunidad para ser mejor y para demostrar a mi familia que a pesar de mis errores, sigo amándolos con todo mi corazón.